Girando y girando las manzanas de oro, girando y girando no paramos de danzar. Así bailábamos desde tiempos antiguos en torno al árbol embrujado. Girando y girando y girando vamos, mientras retoñe la primavera, o fluye el torrente, o el viento alborote las aguas del mar. Oda típica décima según Píndaro, según la traducción de Andrew Lang. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Como bien recuerdan, en el capítulo anterior, Heracles partió desalentado en pos del 11º trabajo, sin tener idea de cuál pudiera ser el paradero de las manzanas doradas. Mas Zeus lo vigilaba, ya que le tenía reservada una tarea que, según se acabó por demostrar, hizo más por salvar a mortales e inmortales que cualquier contribución que Heracles pudiera hacer en la inminente guerra contra los gigantes. Pues, durante todo ese tiempo, Prometeo, el buen titán, había permanecido encadenado en el monte Cáucaso, en castigo por la desobediencia a Zeus al haber entregado el fuego a la humanidad, de lo cual ya hablamos en unos capítulos anteriores, y todos los días la gigantesca águila venía a devorarle el hígado, que seguía reproduciéndose por las noches. Mas a pesar de su suplicio, Prometeo seguía negándose a revelar a Zeus la naturaleza del peligro que se le acechaba, peligro mayor aún que la amenaza de los gigantes. A pesar de ello, Zeus se había ido haciendo más clemente con el tiempo. Si Prometeo sufría físicamente, la angustia de Zeus era mortal, pues sabía que en cualquier momento podía cometer el error que Prometeo le había profetizado y que solo el desgraciado titán era capaz de prevenir. Por eso, cuando Heracles fue a la tierra de Iliria y suplicó a las ninfas que ahí vivían que le contaran cómo podía encontrar las manzanas doradas, les respondieron que por orden de su padre, en este caso Zeus, debía seguir su viaje hasta el monte Cáucaso y preguntarle a Prometeo. Este trayecto era arduo y peligroso, mas al cabo Heracles llegó a la gran cordillera que se elevaba con el confín del mundo, trepando por escarpas y cortados entre riscos verticales y resbaladizos glaciales. Alcanzó por fin el vertiginoso despeñadero al que estaba encadenado el titán, y mientras se esforzaba por llegar junto a él, la enorme águila se dejó caer en picado hacia su macabro festín y el poderoso titán dejó escapar un aullido de agonía. Mas Heracles, con un grito de horror y de piedad, colocó una flecha en la cuerda, la tensó llevándosela a la cara con todas sus fuerzas y dejó escapar la saeta. El águila dio un brinco en el aire con el corazón atravesado y cayó durante centenares de metros hasta el negro torrente que corría al pie de la barranca. «¿Quién eres, atrevido mortal?», preguntó Prometeo con palabras cultas. «Soy Heracles, hijo de Zeus», fue la respuesta, «y vengo aquí por orden suya, para liberarte, pues Zeus te perdona por los grandes crímenes que has cometido contra él, y solicita tu perdón por la tortura a la que te ha sometido. Sin embargo, me encarga que te diga que, dado que tus altos decretos no pueden ser revocados, deberás llevar siempre en el dedo un anillo como símbolo de los grilletes que te sujetan todavía». Prometeo asintió con la cabeza y sonrió. «Tú eres el héroe que yo había profetizado», dijo. «Tuya será la mano que aniquile a los gigantes y salve al Olimpo de la ruina. Pero que tú fueras quien vendría a liberarme, eso no lo sabía, pues los profetas no pueden predecir su propio futuro. Mas ven, rompe mis cadenas y déjame que luzca el anillo. Y en recuerdo de mis sufrimientos decreto que los humanos siempre llevarán anillos en los dedos en conmemoración de ese día». Heracles se puso a trabajar. Mientras retorcía y partía las argollas de bronce,
contó a Prometeo la tarea que había emprendido y le preguntó por el paradero de las manzanas de oro de las Hespérides. Crecen en el árbol que la Madre Tierra entregó a Hera como presente de bodas, dijo Prometeo. Ese árbol está en un jardín mágico en el extremo occidental del mundo, más allá de la montaña sobre la que mi hermano Atlante soporta en sus espaldas el estrellado cielo. El dragón ladón vigila enroscado al pie del árbol, y en el jardín moran las 3 hijas inmortales de Héspero, el guardián del lucero del ocaso, que también es el lucero del alba. Héspero, además, es hijo del Atlante, y es a este titán a quien debes pedir que te asista, pues ningún mortal puede entrar en ese jardín sin correr peligro. Para evitarlo, ha construido a su alrededor un gran muro que no puede ser escalado. Muchas otras cosas contó Prometeo a Heracles, de forma que, cuando hubo terminado su trabajo, el héroe partió con la cabeza inclinada, reflexionando sobre la dignidad y nobleza del poderoso titán, benefactor de la humanidad. Una vez más, Heracles vivió muchas aventuras al transitar por la tierra en pos de su empresa, mas no tenemos espacio aquí en Crónica Lunares para contar todas sus combates con Cirno, hijo de Ares, al que le dio muerte al tiempo que hería al mismísimo dios de la guerra, ni como en Egipto el cruel rey Busiris, que inmolaba a todos los extranjeros, se encontró a sí mismo atado y ofrecido en su propia ara de sacrificios. Ni siquiera tenemos tiempo para contar sus aventuras en Libia. Mas cuando atravesaba Libia, en la ruta del monte Atlas, su fortaleza fue puesta a prueba en la lucha más difícil que hubo que sostener en toda su vida, pues ahí moraba el salvaje Anteo, un gigante hijo de la tierra que desafiaba a todos los que por ahí pasaban a pelear con él, y que, tras estrangular a sus oponentes con sus propias manos, utilizaba sus cabezas para decorar el templo de Poseidón. Vivía en una cueva y dormía sobre la tierra desnuda, y solía arrebatar a las leonas sus cachorros para comérselos crudos. Heracles no necesitó que Anteo le insistiera cuando lo desafió a luchar. Se despojó de la piel de león, se ungió con aceite todo el cuerpo, disponiéndose al combate. Anteo hizo lo propio y más. En lugar de con aceite, se embadurnó con polvo de pies a cabeza, y entonces se aferraron el uno al otro, brazo con brazo, tensando las poderosas musculaturas, empujándose hacia adelante y hacia atrás, forcejeando por alcanzar la garganta del otro con sus fuertes dedos. Heracles demostró ser el más vigoroso y con un arranque desesperado consiguió derribar por tierra a su enemigo. Pero entonces ocurrió algo sorprendente. En el momento en el que Anteo tocó el suelo, todo su cansancio se desvaneció de inmediato y se incorporó de un salto con un grito de triunfo, tan fresco y descansado como lo había estado al principio de este combate. Atónito, Heracles se volvió a enzarzar contra él y con un esfuerzo supremo volvió a hacerlo rodar por la tierra. Y de nuevo se levantó el joven gigante con las fuerzas y el vigor renovados, ante lo cual Heracles exclamó: ¡Ay! Así que eres hijo de la tierra. Debí imaginarlo. De ahí es de donde extraes toda tu fuerza. Bien, volvemos a empezar, pero esta vez me ocuparé de que luchemos de pie. Si has de caer, caerás sobre mí y entonces veremos qué brío te confiere mi cuerpo. Volvieron a entrelazar los brazos y una vez más Heracles impuso su enorme vitalidad, levantando a Anteo por encima de su cabeza, donde lo mantuvo a pesar de todos los esfuerzos del gigante por tocar el suelo. Heracles estaba cada vez más cansado, pero aún así aprisionó a su enemigo entre los brazos, poniendo todo el cuidado en impedir que ni siquiera un dedo del pie tocara la tierra, y lo siguió apretando contra el pecho hasta que Anteo dejó de moverse, matándolo como lo haría un oso con su abrazo mortal. Tras arrojar lejos de sí el cadáver de su cruel adversario, Heracles
Prosiguió su camino y pronto llegó a una gran montaña, la más alta del mundo conocido, en cuya cumbre estaba el titán Atlante, sujetando el cielo para que no se desplomara sobre la tierra como ya había sucedido al principio de los tiempos, y le dijo: «Vengo hasta ti en busca de auxilio, gran titán». Cuando hubo alcanzado la cima sobre la que se erigía este Atlante: «Tu hermano Prometeo me sugirió que buscara tu consejo. Heratles es mi nombre y vengo por las 3 manzanas doradas para entregárselas a mi amo, Euristeo de Tirino, que me aflige con pesados trabajos por orden de la inmortal Hera». «Heratles, hijo de Zeus», le respondió Atlante, «hace tiempo que la sabia Temis, la hermana de mi padre Titán, me advirtió de tu venida. Haré lo que deseas si ejecutas 2 tareas para mí. Mientras estoy fuera debes sustituirme en mi quehacer de sujetar el cielo sobre los hombros. Mas antes de eso, debes matar al dragón ladrón que vigila el árbol, pues ni siquiera yo puedo tocar la fruta mientras las custodie el celoso guardián». Heracles echó una mirada más allá de las montañas, hacia el océano occidental, y a lo lejos vislumbró el maravilloso jardín de las Hespérides. Ahí se podían ver los sombreados claros y las plateadas hojas del paraíso, y en su centro el gran árbol centelleando con las frutas doradas, mientras las 3 hermosísimas ninfas, las hijas de Héspero, bailaban y cantaban bajo la moteada luz del sol. Luego vio al dragón enroscado en torno al árbol, un vestiglo mayor que ninguno de los que había matado hasta entonces, y con sus escamas lanzando destellos dorados y azules. Sacó una saeta de la aljaba, la puso en el arco y la disparó contra su infante con puntería, atravesando la garganta del dragón. La criatura se desenroscó del árbol y se fue a ocultar entre los setos, para ir a morir ahí de forma extraña, pues su cola se mantenía aún con vida cuando, años más tarde, los argonautas visitaron aquel lugar. Una vez que el dragón ladrón fue eliminado, Atlante traspasó su pesada carga a los anchos hombros de Heracles, para luego, después de estirarse, exhalando un gran suspiro de alivio, encaminarse sin demora hacia el jardín. Las horas pasaban lentamente para Heracles mientras sostenía sobre los hombros aquel formidable peso. Se iba sintiendo cada vez más incómodo y cansado según se iba apagando la luz y las estrellas se encendían entre sus cabellos. Y durante una larga noche estuvo ahí sujetando la bóveda celeste hasta que por la mañana se hubiera puesto a dar saltos de alegría al ver al Atlante subir la montaña a grandes trancos, llevando las áureas frutas en la mano. Mas su ánimo se hundió de nuevo cuando el titán se detuvo a unos pasos de distancia, contemplándolo con un relámpago malicioso en la mirada. «Aquí están las manzanas», dijo Atlante, «mas seré yo el que se las lleve al rey Euristeo. He pasado grandes peligros para ganarlas. Es justo que obtenga un prolongado descanso de mi fatigosa tarea. No te puedes imaginar la alegría que supone volver a caminar por la tierra y saber que ya no volverá a sentir esa carga intolerable sobre los hombros». «Y bien que te mereces ese premio», respondió Heracles, pensando rápidamente. «Te deseo toda la felicidad posible, aunque no dejaré de esperar tu vuelta, pues esta es ciertamente una labor extenuante. Mas, cuando plantaste el cielo sobre mis hombros, pensé que iba a ser para unas pocas horas, y no me fijé muy bien cómo lo hacías. Y tú, que lo has soportado tanto tiempo, debes saber muy bien la manera de conseguir cierto acomodo. ¿Puedes, por favor, indicarme cuál es la mejor postura para mantener el peso del cielo?» «Por supuesto que puedo», replicó el obtuso titán. «Lo mejor es que te pongas así. Déjame que te enseñe». Dejó las manzanas en el suelo, se situó junto a Heracles y volvió a colocarse el firmamento a sus espaldas, explicando cómo sujetarlo con el mínimo esfuerzo. «¿Sabes?», le dijo Heracles, mientras lo observaba atentamente. «Lo haces mucho mejor que yo, y creo que será mejor dejar que te encargues de ello mientras yo le llevo las manzanas al rey Euristeo.
que cada cual se ocupe de su propia tarea. Y con estas palabras se dirigió montaña abajo, dejando al Atlante lamentándose por haber perdido su única oportunidad de recuperar la libertad. Cuando llegó a la costa, Heracles tomó un bajel para Grecia y tras una larga singladura, desembocó en Lindo, en la isla de Rodas. Al acabar la travesía tenía un hambre tan atroz que mató al primer buey que se le cruzó en su camino y se dispuso a darse un gran banquete. Mas el dueño del buey lo vio desde la ladera de la montaña que hoy en día ocupa el castillo de Lindo y durante 1 hora maldijo sin parar al extranjero. Heracles pagó lo que le costaba el rey cuando se lo hubo comido, mas en los tiempos que siguieron, cuando los habitantes de Lindo honraban a Heracles como inmortal, siempre lo invocaban con maldiciones en vez de plegarias, en recuerdo de su visita a aquellas tierras. Con el hambre satisfecha, Heracles prosiguió su jornada hasta Tirino, donde entregó las manzanas doradas a Euristeo, mas el timorato rey tuvo miedo de recibirlas, no fuera a ser que Hera se disgustara con él y le dijo: «Te las regalo. Te las mereces después de tantos afanes. Ya solo te queda un último trabajo, y si vuelves de él de una sola pieza, supongo que tendrás necesidad de tan preciosas manzanas». Y se echó a reír con cruel sarcasmo, pues el último trabajo debía de ser el más difícil y peligroso de todos. Nada menos que descender al reino de Hades y volver con el Cancerbero, el perro de 3 cabezas del infierno. Cuando Heracles supo esto, se volvió consternado y abandonó a Tirino, llevando consigo las manzanas doradas. Mas Zeus una vez más cuidaba de él y envió a Hermes y a Atenea en su auxilio. Primero Heracles entregó las manzanas a la diosa, quien a su vez se las dio a Afrodita para que las custodiara, pero cuando pasado un tiempo Atenea las devolvió al jardín de las Hespírides, se apiadó del Atlante y le mostró la cabeza de Medusa, la Gorgona, con lo que el agradecido titán pudo por fin descansar petrificado, convertido en el pico más alto de la cordillera del Atlas. Mientras tanto, los dos inmortales condujeron a Heracles a la gran cueva de Tenaro, no lejos de Esparta, y bajaron a las lúgubres profundidades de la tierra hasta llegar al mundo subterráneo, al siniestro infierno rodeado por el negro río Estigue. Aquí se quedó esperando a Atenea mientras Hermes proseguía su marcha junto a Heracles, pues era una de sus misiones acompañar a las almas de los muertos hasta el Hades. En el río Estigue, el viejo barquero, Caronte, los esperaba en su bote. Solo se le permitía cruzar el río de las almas de los muertos, que le pagaban con una moneda llamada obolo, que se situaba a este propósito en la boca de los difuntos, y hubiera preferido negarse a transportar a este pasajero viviente, mas Heracles le amenazó con tal vehemencia que no se atrevió, y más tarde Hades lo castigó por su cobardía. En la otra tierra, Heracles se encontró en la sombra y cenicienta tierra de los muertos, donde los fantasmas flotaban murmurando y gimiendo. El primero que se encontró fue el de la Gorgona Medusa. Cuando vio aquella horrenda sombra, puso de inmediato una flecha en el arco y apuntó, mas Hermes les recordó con una sonrisa que se trataba tan solo de un reflejo inofensivo, el fantasma de la quimera a la que había dado muerte Perseo. Heracles tuvo muchas visiones espantosas en el reino de Hades, pues también cruzó el flamante río Flegetonte para entrar en el Tártaro, la prisión donde estaban encerrados los titanes y donde sufren castigo los malvados. Vio por ejemplo a Ixión en su rueda de fuego, Ixión el rey malvado que había traicionado la confianza de Zeus, y a Tántaro, que estaba sumergido hasta el cuello en agua fresca y que, a pesar de ello, era incapaz de aplacar la terrible sed que lo consumía, pues cada vez que inclinaba la cabeza, el agua se apartaba de su boca. También vio a Sísifo, ladrón y asesino, cuyo destino era subir rodando una piedra hasta la cima de un monte para que, cada vez que estaba a punto de culminar su tarea, la piedra se le viniera otra vez abajo. Y a las hijas del rey Danao,
que, habiendo asesinado a sus maridos, tenían que pasar la eternidad rellenando con agua un barril con un agujero en el fondo. Tan solo se le permitió a Heracles liberar a una de las almas que padecían tormento, la de Ascalafo, que había entregado a Perséfone 6 semillas de granada cuando Ares la había traído por primera vez a su reino. Pero de no haber comido esos granos, podía haber vuelto para siempre a la tierra, mas por haber ingerido alimento en el reino de los muertos, se veía forzada a volver a él 6 meses cada año. Por eso Deméter, en su furia, colocó una pesada piedra sobre Ascalafo, aunque a Heracles se le permitió quitársela de encima, tras lo cual Ascalafo fue convertido en lechuza. Por fin, Heracles llegó hasta donde Hades y Perséfone tenían sus tronos. Les contó el motivo de su visita y les suplicó que le prestaran su espantoso perro. «Te puedes llevar al Cerbero», respondió Hades, «mas con una condición. Antes debes derrotarle sin utilizar arma alguna». Heracles volvió a la orilla del Estirgue y Cerbero se abalanzó contra él, pues era su misión impedir que las almas de los muertos abandonaran el reino de Hades. Cerbero tenía 3 enormes testas, rematadas con melenas de león formadas por serpientes, y en vez de cola tenía otra gran serpie que silbaba y se enroscaba sobre sí misma de forma pavorosa. Heracles se envolvió en su piel de león, agarró a la bestia por los cuellos y lo apretó con todas sus fuerzas. Cerbero se debatió y trató de morderle, mas la piel de león era demasiado dura y Heracles, poderoso en exceso, tan solo con la cola de serpiente consiguió herirle. Mas ni aun así consiguió que Heracles aflojara a su presa. Cerbero acabó por ceder y Heracles se lo llevó triunfante cruzando el río oscuro con la ayuda de Hermes y Atenea. Lo condujeron hasta la gran caverna cerca de Tresén, por la que Dionisio había sacado a su madre, Seleme, y por fin consiguieron salir a la luz del día. Heracles recibió con gusto el baño solar, mas cuando Cerbero contempló el glorioso fulgor del astro, forcejeó acongojado y se puso a aullar de desesperación, y de sus fauces escaparon gotas de blanca espuma que salpicaban la hierba. De esta espuma creció la flor llamada acónito, que produce el fatal veneno conocido como matalobos. Sujetando con fuerza a su cautivo, Heracles partió de inmediato hacia Tirino, y al llegar ahí fue directo a la ciudadela, llamando a grandes voces a Euristeo, y cuando apareció el rey, Heracles le dijo: «El último de mis trabajos está cumplido. Aquí tienes el Cerbero». Dejó entonces al perro en el suelo y de inmediato la bestia se abalanzó contra Euristeo, ladrando por las 3 bocas y con las serpientes de las 3 melenas silbando aterradoramente. Euristeo saltó a su tinaja aullando de pánico, y ahí seguía chillando todavía cuando Heracles se marchó del Tirinto por última vez, llevando a Cerbero entre los brazos. Bajó directo al oscuro río Estige, y en la tenebrosa orilla devolvió al terrorífico perro del infierno, y a continuación volvió a la superficie, rebosante de júbilo tras haber concluido los 12 trabajos, libre de una vez. Y como en la ocasión anterior, Heracles salió del reino de Hades por la gran garganta por la que lo había hecho Dionisio, cerca del Tresén. Estaba tan extenuado después de sus trabajos que fue a visitar a su amigo Piteo, el rey de la ciudad, y al entrar en el palacio tiró la piel del león encima de una silla, de forma que bien se podía confundir con un león vivo. Y en ese momento entró en la habitación una pandilla de chiquillos hablando y riendo, mas cuando vieron la piel de la fiera, echaron a correr despavoridos, gritando que había un león en el palacio. Y todos excepto uno, Piteo, tenía un nieto de 7 años de edad, cuyo nombre era Teseo, que no se echó a correr con los demás. Al contrario, arrebató el hacha a uno de los guardias y, blandiéndola con decisión, se fue por la piel del león, convencido de que se trataba de una bestia peligrosa. Heracles lanzó una gran risotada al verlo y exclamó en tono alentador: «Pronto te veremos seguir mis propias huellas». «No podía desear mejor destino», respondió el niño con gesto serio.
Vamos a dejarlo hasta aquí con este último capítulo de Heracles y con esta pequeña introducción de las aventuras de Teseo, de las cuales vamos a hablar la semana próxima. Espero que se suscriban, que nos den like, que nos digan si les gusta o no les gusta, cómo vamos narrando esta historia de la mitología griega. Me gustaría mucho que nos complementaran, que nos dijeran un poquito más sobre esto y lo que hemos estado hablando en los capítulos anteriores. Espero que se encuentren muy bien, siendo hoy día 4 de junio del año del Señor 2023, la tarde-noche del verano, la tarde-noche de esta primavera, que está todavía con este calorón aquí en México. Espero que se encuentren muy bien, que estén tomando agua fresca, que se estén cuidando de estos golpes de calor. Y pues nada, desde México les mando un abrazo y los espero la próxima semana que vamos a empezar las aventuras de Teseo, ¿vale? Yo soy Ervingson, esto es Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima.